La ciudad se sumió en la oscuridad mientras un asesino en serie acechaba en las sombras. Las calles que alguna vez fueron familiares estaban ahora cargadas de miedo y desconfianza. Los habitantes se encerraban en sus hogares, temerosos de convertirse en la próxima víctima de un depredador desconocido. La policía estaba en alerta máxima, pero las pistas eran escasas y el miedo se propagaba como un virus. El sargento Alex Martínez encabezaba la investigación, luchando por descifrar los patrones y motivos detrás de los asesinatos. Cada escena del crimen era más macabra que la anterior, y Alex sabía que el tiempo estaba en su contra. Se reunió con su equipo de oficiales de policía, compartiendo lo poco que habían descubierto hasta ahora. «Estamos tratando con alguien extremadamente astuto», dijo Alex, su voz seria y determinada. «Necesitamos unir nuestras mentes y recursos para atrapar a este asesino antes de que cause más daño». Mientras los oficiales de policía seguían pistas y entrevistaban testigos, los bomberos también eran llamados a la acción. En cada escena de crimen, las víctimas habían sido encontradas en lugares difíciles de alcanzar, y los bomberos eran necesarios para acceder a esas áreas. La capitana Laura Ramírez y su equipo trabajaban incansablemente, brindando su experiencia en la búsqueda y rescate mientras ayudaban a los investigadores a recopilar pruebas. Los paramédicos, bajo el liderazgo de Juan Morales, también estaban en la línea del frente. Cada vez que el asesino atacaba, los paramédicos eran llamados para tratar de salvar vidas. Pero en la mayoría de los casos, era demasiado tarde. Juan y su equipo se enfrentaron a la brutalidad de los crímenes mientras trataban de estabilizar a las víctimas y proporcionar consuelo a las familias destrozadas. A medida que los días se convertían en semanas, la presión aumentaba. Los medios de comunicación informaban constantemente sobre los asesinatos, y la ciudad vivía en un estado de ansiedad constante. Los héroes de emergencia sentían la urgencia de encontrar al asesino antes de que el pánico se volviera incontrolable. Ana Torres, una de las oficiales de policía, notó un patrón en los lugares donde se habían producido los asesinatos. Comenzó a sospechar que el asesino podría tener algún conocimiento de la ciudad y sus alrededores. Compartió sus sospechas con Alex y juntos comenzaron a investigar más a fondo. Mientras los oficiales de policía seguían las pistas, los bomberos y paramédicos continuaban respondiendo a los llamados de emergencia. La tensión era palpable mientras cada día traía una nueva incertidumbre. Pero también había un sentido de unidad y propósito entre los héroes de emergencia. Sabían que solo trabajando juntos podrían detener al asesino y restaurar la paz en la ciudad. Finalmente, un avance en la investigación llevó a Alex y su equipo a un sospechoso potencial. Se trataba de un hombre con antecedentes violentos y una obsesión por los lugares donde se habían cometido los asesinatos. Los oficiales de policía trabajaron rápidamente para localizar al sospechoso y llevarlo a interrogatorio. La tensión aumentó a medida que el interrogatorio avanzaba. El sospechoso negó vehementemente cualquier participación en los asesinatos, pero las pruebas circunstanciales comenzaron a acumularse en su contra. Alex y su equipo sabían que no podían permitirse errores, ya que la ciudad estaba observando y esperando desesperadamente respuestas. Mientras tanto, los bomberos y paramédicos continuaron su trabajo, atendiendo a las víctimas y apoyando a sus familias. Cada vez que respondían a una llamada, sabían que podrían encontrarse con otro escenario espantoso. Pero también sabían que su presencia era un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Finalmente, la investigación dio sus frutos. Los oficiales de policía reunieron pruebas suficientes para arrestar al sospechoso. La ciudad respiró un suspiro de alivio, aunque la tristeza por las vidas perdidas seguía presente. El asesino en serie estaba bajo custodia, y la ciudad comenzó a sanar lentamente. En el final de esta oscura saga, los héroes de emergencia se reunieron una vez más. Se miraron el uno al otro con respeto y gratitud, sabiendo que habían trabajado juntos para detener una amenaza mortal. Aunque cada uno tenía su propio rol y responsabilidades únicas, habían demostrado que, cuando se unían, podían superar cualquier desafío y proteger a su comunidad. En la oscuridad más profunda, habían sido la luz que guiaba a la ciudad hacia la seguridad y la esperanza. La ciudad se estremeció con una furia incontrolable mientras un terremoto de proporciones catastróficas la sacudía hasta los cimientos.
Los edificios se tambalearon, las calles se abrieron en grietas y el aullido del viento se mezclaba con los gritos de terror. La ciudad, que alguna vez fue vibrante y llena de vida, estaba ahora en ruinas. Las estructuras habían sido reducidas a escombros y el panorama era desolador. En medio del caos, los héroes de emergencia emergieron como rayos de esperanza en la oscuridad. Los bomberos, paramédicos y oficiales de policía se encontraron en el epicentro de la devastación, enfrentando una tarea abrumadora. Pero en sus corazones ardía la determinación de proteger y salvar a los que quedaban atrapados en medio de los escombros. Los bomberos, bajo el liderazgo del capitán Daniel Martínez, se sumergieron en la tarea de buscar sobrevivientes entre los escombros. Equipados con equipo de búsqueda y rescate, se adentraron en edificios derrumbados y calles colapsadas, enfrentando el peligro a cada paso. La esperanza de encontrar vida en medio de la destrucción los impulsaba hacia adelante, incluso cuando el cansancio amenazaba con agotarlos. Los paramédicos, liderados por María González, enfrentaron su propia lucha. Las llamadas de emergencia inundaban sus radios, y cada paciente requería atención urgente. María y su equipo se movieron con rapidez y precisión, brindando atención médica en medio de condiciones caóticas y recursos limitados. Cada vida que salvaban era un triunfo contra la adversidad. Mientras tanto, los oficiales de policía, bajo el mando de Alex Martínez, se enfrentaban al desafío de mantener el orden en medio del caos. La ciudad estaba sumida en el pánico y la incertidumbre, y algunas personas intentaban aprovechar la situación para saquear y causar problemas. Alex y su equipo trabajaban incansablemente para garantizar la seguridad pública y proteger a los más vulnerables. Días se convirtieron en semanas mientras los héroes de emergencia continuaban su labor implacable. Cada vez que rescataban a un sobreviviente de entre los escombros, una chispa de esperanza se encendía en medio de la desolación. Pero también se enfrentaron a momentos desgarradores cuando no pudieron llegar a tiempo o cuando los esfuerzos de rescate resultaron en tragedia. A medida que la ciudad se recuperaba lentamente, los protagonistas enfrentaron desafíos personales y profesionales. La devastación había afectado a cada uno de ellos de manera profunda. Las imágenes de la destrucción y el sufrimiento se quedaron grabadas en sus mentes, y cada noche se enfrentaban a pesadillas de las escenas que habían presenciado. Pero a pesar de sus propias luchas internas, los héroes de emergencia seguían adelante. Sabían que la ciudad dependía de ellos para su recuperación, y su dedicación a su deber superaba cualquier obstáculo. A medida que la ciudad comenzaba a reconstruirse, también lo hicieron ellos. Los bomberos ayudaban en la construcción de refugios temporales, los paramédicos brindaban apoyo emocional a los sobrevivientes y los oficiales de policía organizaban esfuerzos comunitarios para restaurar el orden. Con el tiempo, la ciudad comenzó a renacer de las cenizas. Los escombros se convirtieron en edificios nuevos, las calles rotas fueron reparadas y la vida comenzó a retomar su curso. Los héroes de emergencia, a pesar de los desafíos abrumadores, habían demostrado una vez más su dedicación y valentía en la peor de las situaciones. En el final de esta historia de destrucción y renacimiento, los protagonistas se reunieron una vez más. Miraron la ciudad que habían ayudado a reconstruir y compartieron una sonrisa de satisfacción. Sabían que su labor había marcado la diferencia y que su valentía había sido la luz que guiaba a la ciudad hacia un futuro más brillante. Aunque habían enfrentado la oscuridad más profunda, habían demostrado que el espíritu humano y la voluntad de servir podían superar incluso las peores tragedias.